Buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda parte del curso a partir de esta clase. Y hoy vamos a tocar el tema de los sistemas de reparación de ADN. En la clase pasada nosotros estuvimos discutiendo un poco sobre las variaciones en la información de ADN que nosotros vamos a encontrar en los genomas bacterianos. Y estamos hablando sobre los mecanismos por medio de los cuales se generan las mutaciones. Hoy vamos a conversar un poquito sobre este esquema, justamente sobre los mecanismos que reparan esas mutaciones. Y en la clase pasada yo les mencionaba justamente sobre todo sobre una serie de mecanismos que implican la alteración en las moléculas de ADN y que las mutaciones se presentan cuando hay eventos de replicación, es decir, una condición sine qua non para que se presente una mutación es que el cambio en las secuencias de nucleótidos sea estable y pase de una generación a la otra. Eh, Hay bacterias que tienen entonces mecanismos, o las bacterias y prácticamente todas las células tienen mecanismos de reparación de mutaciones que hacen que la frecuencia con que se presenten estas mutaciones sea relativamente más bajas. Y ahí tienen ustedes marcados a la derecha, pues entonces este conjunto de diferentes mecanismos que vamos a discutir hoy. En términos generales, esto hace que las bacterias tengan una frecuencia, una tasa de mutación relativamente baja. Eh, Hay algunos sitios que son sitios calientes de mutación, particularmente cuando son secuencias repetidas, pero en términos generales la frecuencia de mutación que nosotros vamos a ver en bacterias es relativamente más alta. En el caso en que las bacterias tengan cambios o alteraciones en estos mecanismos de reparación, ya sea que mutan o pase cualquier cosa, estos mecanismos también pueden fallar en ciertos momentos. Y entonces cuando fallan, lo que nosotros vamos a ver es un incremento en la frecuencia de mutación, en la tasa de mutación. Y estas son las que usualmente uno las conoce como bacterias mutadoras, y son bacterias que dentro de una población bacteriana, y otra vez volviendo al concepto de que las bacterias se comportan de una manera colectiva, son una minoría dentro de esta población bacteriana y en consecuencia, sin embargo, aunque tengan una frecuencia de mutación un poco más alta, eh, presentan una ventaja, una oportunidad en condiciones de estrés, digamos, para la comunidad bacteriana o para la población bacteriana en particular. Como les estaba indicando, entonces existe un balance entre los mecanismos de mutagénesis y los mecanismos de preparación. Y mucho de esto pasa en particular por las polimerasas de ADN. Estrictamente hablando, uno las llama polimerasas de ADN dependientes de ADN, o sea, que utilizan el molde de ADN para sintetizar una cadena de ADN. Y hay varios factores que dependen justamente de esta actividad de la polimerasa. En particular, tiene que ver, por un lado, y ahí está marcado con el número 1, el pool de los DNTPs que se van a necesitar para el proceso de síntesis. Obviamente, el proceso de replicación de la molécula de ADN no va a ocurrir a menos que haya un pool apropiado de los DNTPs. Pero en todo caso, el balance nutricional, el estatus nutricional que tiene una célula bacteriana para el proceso de replicación y particularmente para la fidelidad. Cuando hay una deficiencia importante en algunos de los nucleótidos o en varios de estos nucleótidos, eventualmente la polimerasa podría sentirse forzada a incorporar una base que no le corresponde. El otro aspecto que es sumamente importante es la función de proofreading, que es esa función que está en la imagen de la izquierda en la parte inferior. En la parte superior vemos la actividad de la ADN polimerasa, en el sentido en que se lee de 3' a 5', pero va sintetizando de 5' a 3'. Eso ya lo vimos nosotros cuando estábamos discutiendo el tema de replicación del ADN. La función de proofreading es una función de exonucleasa en sentido 3', 5', o sea, en el sentido opuesto a la dirección de la replicación. Y esto lo que hace es reparar
eliminar, cortar una base que se encuentra mal incorporada. Y esto usualmente, dependiendo de la polimerasa, usualmente lo va a tener las enzimas que hacen la función de polimerización replicativa, las que particularmente, por ejemplo, en Escherichia coli, la ADN polimerasa 3, por ejemplo. En la misma forma, también nosotros vamos a ver que hay mecanismos de reparación de mismatches, de cuando hay un mal pareamiento, pero en la misma forma es un sistema que se satura y eventualmente si el número de malos apareamientos o de apareamientos incorrectos es muy abundante, pues entonces puede ser que el sistema no dé abasto, pues entonces a todo lo que se presenta. Y finalmente, en esta selectividad de la ADN polimerasa, el reconocimiento que hace con respecto a los nucleótidos que se incorporan, también es un aspecto sumamente importante. Hay polimerasas que tienen una muy alta fidelidad y que cometen errores muy pocos, y como vamos a ver luego, también hay polimerasas que tienden a cometer errores, particularmente las polimerasas translesión, que son las que se encargan de continuar con con la polimerización de las moléculas de ADN a pesar de que contengan lesiones o malos apareamientos de pares de base. Entonces, uno de los mecanismos fundamentales que nosotros tenemos que considerar en este balance que existe entre los mecanismos que generan mutaciones y los mecanismos que reparan las mutaciones o que evitan que se presenten las mutaciones, justamente pasa por el tipo de ADN por el tipo de ADN polimerasa disponible, del pool de nucleótidos que se tengan, de la selectividad y de la función pues, proofreading de 3' a 5' particularmente. ¿Ok? Ahora, en la naturaleza y en las bacterias, como se estaba mencionando, nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de polimerasas. En particular, las polimerasas replicativas son enzimas muy grandes, digamos, que están compuestas por muchos componentes distintos, digamos, y son enzimas que tienen una fidelidad y una tasa de errores muy baja. Y hay otras enzimas, otras polimerasas que tienen unas frecuencias de mutación muy altas, en tanto que cometen muchísimos errores, y que son particularmente las polimerasas translesión, que en el caso de E. coli vamos a mencionar dos. Y eso tiene que ver mucho dependiendo de las condiciones que se tengan en la situación en la que se encuentre la célula bacteriana. Ahí tienen ustedes indicados con diferentes letras las familias de polimerasas que existen. Hay muchísimos tipos distintos. Y como ustedes pueden ver, estas polimerasas varían dependiendo del tipo de enzima que sean en términos de fidelidad que presentan en en la replicación de las moléculas de ADN. En el caso de los virus bacterianos, y hay que mencionarlo aquí, pues justamente, y en los virus tipo ácido ribonucleico, después lo vamos a discutir con los bacteriófagos particularmente, pero en términos generales y basándonos en la clasificación de Baltimore, hay diferentes tipos de virus dependiendo del tipo de genoma que se tenga. En bacterias, nosotros vamos a ver que hay bacteriófagos que son de ADN de cadena doble, hay bacteriófagos que son de ADN de cadena sencilla. Vamos a encontrar bacteriófagos que son de ARN de cadena doble, y hay bacteriófagos que tienen un genoma también de ARN de cadena sencilla. Y las replicasas, que muchas veces son codificadas por los mismos bacteriófagos, tienden a tener, en términos generales, diferentes tasas de fidelidad dependiendo del tipo de enzima que sea. En general, las replicasas de ácido ribonucleico tienen frecuencias de mutación muchísimo más altas que las replicasas de ADN. Lo vamos a ver en sistemas, en los virus, digamos, para sistemas
eucariotas, pero en la misma forma lo vamos a ver también para virus que infectan procariotas. En bacterias tenemos muchísimos mecanismos de reparación distintos. Como ustedes pueden ver ahí, y ahí está una lista de lo que se ha descrito por lo menos en E. coli. En términos generales, todos estos mecanismos nosotros los vamos a encontrar en el genoma bacteriano. Podríamos incluso hasta considerar que son parte del core genome. En términos generales, no se encuentran, como lo vamos a ver en las siguientes clases, en elementos genéticos inestables, sino que usualmente nosotros los vamos a ver como parte del core genome. No son genes que se expresan de una manera constitutiva, sino que más bien son inducidos por las condiciones en que se encuentre la célula bacteriana. Aunque ahí están indicados unos cuantos nombres, yo no les voy a insistir mucho con respecto a que se aprendan los nombres científicos. De cada uno de los diferentes genes los estaré nombrando, pero me parece mucho más importante, sin embargo, que se aprendan los conceptos de los diferentes mecanismos en particular. Eh, Como parte de este mecanismo de reparación o del balance de mantener la baja tasa de mutación en bacterias, en la parte inferior ustedes ven en esta lista los tres últimos genes que están indicados ahí, el HUMO-DC, DIM-B y POL-B, que son las que se codifican para polimerasas que se expresan bajo condiciones de daño en el ADN de la célula bacteriana. Particularmente las polimerasas 4 y la polimerasa 5, como vamos a ver ahora, son polimerasas de ADN que se llaman translesión, que son las que participan, pues entonces, o que pueden mantener el proceso de replicación de ADN a pesar de que se encuentren lesiones en la molécula de ADN. Vamos a ir viendo esto parte por parte. Tal vez uno de los mecanismos más sencillos que hay es una enzima que se conoce como fotoliasa, codificada por ese gen que está indicado ahí en la parte superior. Eh, Interesantemente, esta es una enzima que es fotoactivable, es decir, que requiere de luz del rango visible para que funcione como enzima, digamos, como tal. Recordemos que la luz ultravioleta genera dímeros de timina, y esta enzima que es una enzima fotorreactivante, tiene la particularidad de romper esos dímeros de timina. Cuando ustedes vayan a hacer eventualmente mutagénesis con luz ultravioleta, por ejemplo, siempre es importante que después que uno hace la exposición de las células bacterianas a la luz ultravioleta, es importante que se coloquen los platos inmediatamente en condiciones de oscuridad. Usualmente uno lo que hace es que uno envuelve los platos de Petri con papel aluminio, por ejemplo, para que no les dé la luz, y en el ensayo de mutagénesis con luz ultravioleta, si nosotros exponemos los platos a la luz visible, pues consecuentemente nosotros vamos a ver que la frecuencia de mutación es mucho menor. Justamente en estos momentos estamos discutiendo con unos estudiantes de un colegio científico cómo hacer un ensayo de mutagénesis para la feria científica, y una de las consideraciones que yo les decía a ellos era justamente que era importante que la mutagénesis la hiciéramos, si le íbamos a hacer con luz ultravioleta, pues entonces que teníamos que tener mucho cuidado con el concepto de la fotorreactivación. Otro de los mecanismos importantes que lo vamos a discutir en el seminario tiene que ver justamente con un sistema de reparación que es la excisión de bases que se encuentran pues alteradas. Y esto lo vemos nosotros en dos componentes. Uno, que es una enzima de tipo glicosilasa, que lo que hace es cortar, rompe el pues, enlace covalente que une la base nitrogenada con la desoxirribosa, de manera tal entonces que se libera esa base pues alterada, y posteriormente hay una endonucleasa
que lo que hace es cortar a los dos lados, corta los enlaces fosfodiéster, tanto del lado 3' como del lado 5', de manera tal entonces que queda como un gap en esa secuencia en particular. Posteriormente, la polimerasa 1 es una que puede hacer entonces la compresión, puede completar las secuencias de la base. Ese es un sistema que se conoce como glicosilasa endonucleasa y entonces estas son las enzimas que se discuten en el seminario de hoy. Son estas enzimas que cortan justamente a los lados en donde se ha eliminado la base que se encuentra químicamente pues alterada. Eh, Existe otro sistema, es sumamente interesante y sumamente importante, que es el mismatch repair, pero el que se encuentra dirigido fundamentalmente por las metilaciones, que ya nosotros lo hemos discutido bastante, el tema de las metilaciones en las moléculas de ADN, lo estuvimos discutiendo como control en el proceso de replicación. También discutimos las metilaciones en la expresión de genes. Y en la misma forma, pues aquí participa el proceso de metilación en las moléculas de ADN, dirigiendo cuáles son las cadenas de ADN que tienen que ser reparadas. Inmediatamente después de la replicación, ya nosotros lo hemos discutido, la molécula de ADN se encuentra enmetilada, es decir, la cadena madre o la que fue el molde para la síntesis de la cadena complementaria, ese molde se mantiene metilado y la cadena de ADN que se sintetiza inmediatamente después de la replicación no se encuentra metilada. Y ese sistema que está codificado por los genes MUT HLS, lo que hace es un reconocimiento de la cadena de ADN que no se encuentra metilada, que es la cadena que se acaba de sintetizar. Como ustedes pueden ver a la izquierda, cuando hay un mismatch, es decir, hay un mal apareamiento entre las bases nitrogenadas, obviamente esto genera un cambio conformacional en la molécula de ADN y en consecuencia, pues entonces esto es lo que reconocen las enzimas. Particularmente se inicia con el sistema o con la proteína MUT-S, que es la que hace el reconocimiento del mismatch y dirige a las otras dos enzimas, MUT-L y MUT-H, a este sitio en particular, en donde MUT-H funciona como una endonucleasa y corta la cadena que no se encuentra metilada. Y lo que hace es un corte a una cierta distancia del sitio que se tuvo en donde se encuentra el mismatch y posteriormente la ADN polimerasa 3 puede hacer el proceso de reparación, vuelve a sintetizar la cadena complementaria que no se encuentra metilada. La metilación hace ver entonces al sistema cuál es la cadena que se utilizó como molde. Sin embargo, una vez que ocurre la metilación de las dos cadenas y tenemos una molécula de ADN completamente metilada, el sistema MUT HLS no puede funcionar porque no puede hacer un reconocimiento de cuál es la cadena que no se encuentra metilada, no reconoce las cadenas de ADN que son hemimetiladas. Este es un sistema de endonucleasa que es sumamente importante. El concepto de MUT, que se llaman esos genes MUT, es que se pudieron identificar porque lesiones en estos genes que inactivaban algunas de estas tres funciones incrementaban las frecuencias de mutación. Posteriormente, entonces, fueron identificadas específicamente cuáles eran las funciones codificadas o por esos tres genes que tienen ustedes indicados ahí. Esta es una ejemplificación de cómo viene a funcionar esto. Es básicamente lo mismo que estábamos viendo antes. Tenemos una de las cadenas que se encuentra metiladas, la otra no se encuentra metilada. El sistema MUT-S reconoce
pues ese proceso, ensambla MUT-L y MUT-H. MUT-H pues hace el corte y una vez que se ha pues hecho el corte, uno tiene un gap pequeño, digamos ahí, y que posteriormente por la polimerasa 3 junto con la ADN ligasa, pues entonces se puede completar el proceso de reparación y posteriormente se da finalmente la metilación. Así es básicamente cómo funciona pues este sistema. Ese es un sistema que se encuentra en muchas bacterias, muchos grupos bacterianos. Parece que es un sistema que está ampliamente distribuido entre los diferentes grupos filogenéticos bacterianos. Y en sistemas eucariotas encontramos también eh, este mecanismo de reparación. También otro de los mecanismos importantes que lo vamos a discutir en el seminario es otro sistema que tiene que ver con otros genes, se llama MUT-MYT, que son unas enzimas que participan justamente en la reparación del daño pues, pues, oxidativo. Las bacterias, al igual que todas las células, digamos, nosotros los seres vivos que vivimos en un ambiente aerobio, nos exponemos a una serie de radicales oxidativos que derivan de los dos, lo que uno llama usualmente como ROS, ROS. Y estos causan mucho daño en las células porque dañan oxidativamente muchos tipos de moléculas. Dañan no solamente las moléculas de ADN, dañan las proteínas, dañan los lípidos de membrana, dañan los mismos polisacáridos que nosotros vamos a ver en diferentes tipos de célula. Ese tipo de daño ocurre en prácticamente todas las formas de vida que nosotros vayamos a ver porque vivimos en un ambiente aerobio. Usualmente las células tienen mecanismos para protegerse de estos ROS, particularmente las enzimas, por ejemplo, catalasa, peroxidasa, superóxido dismutasa, que nos protegen justamente contra el daño oxidativo. En todo caso, este daño se da. En el caso de las bacterias, por ejemplo, anaerobias obligadas, son bacterias que carecen de las enzimas catalasa y superóxido dismutasa, por ejemplo, y en consecuencia no tienen cómo protegerse de este daño. Las bacterias que se consideran anaerobias aerotolerantes no solamente tienen un metabolismo anaeróbico, sino que también tienen algunas de esas enzimas que les permiten sobrevivir en presencia de ROS. Las bacterias que tienen un metabolismo estrictamente oxidativo tienen que tener forzosamente también las enzimas que las protejan del ROS. En todo caso, aún cuando tenga todos estos sistemas de protección, el daño se va a dar. Y eso en muchos tipos de células tiene que ver mucho con los procesos de mutagénesis, con los procesos de carcinogénesis, y también se dice que tiene que ver mucho con el proceso de envejecimiento celular. En el caso del ADN y particularmente en bacterias se presenta un tipo de daño oxidativo que es lo que se conoce como la oxidación de la guanina, y es la molécula que ustedes ven a la izquierda en la parte superior, que se forma, se llama GO, y el nombre químico es 7,8 dihidro 8 oxoguanina, perdón, que se marca con las letras GO. Este daño es tan frecuente en las moléculas de ADN que a lo largo de la evolución las células justamente han desarrollado este mecanismo para hacer estas reparaciones. Y lo que ustedes ven ahora, pues acá, entonces es que hay varias formas en que se da este proceso de reparación. MUT-M es una enzima que corta la base que pues se tiene el daño y posteriormente por un proceso de replicación se va a dar entonces
reparación. MUT-Y lo que hace justamente durante un proceso de replicación imprecisa, lo que hace es sustituir, romper, cortar la base que se encuentra mal apareada y posteriormente entonces se da posteriormente un proceso de replicación reparativa. Y posteriormente MUT-T, que es la enzima que nosotros vemos en la parte pues inferior, eso es una enzima que convierte el pues oxoguanidina que está presente dentro de la célula bacteriana en forma de GTP, lo pasa a GMP con el daño para que esta molécula, este trinucleótido, eh, este nucleótido trifosfato no se vaya a incorporar en la molécula de ADN cuando se da el proceso de síntesis. Ese es un mecanismo que resulta entonces sumamente importante y es uno de los mecanismos que se estudia en el seminario de EPI. También hay otro mecanismo, vean ustedes que todos parten básicamente de lo mismo, se reconocen daños, alteraciones en la molécula química, en la pues estructura química en las moléculas de ADN, las enzimas reconocen el daño o esa alteración estructural, se cortan a los dos lados y posteriormente se da el proceso de reparación por alguna polimerasa y posteriormente por una ligasa. En este caso también hay un sistema de reparación por excisión de nucleótidos que se llama UVR-ABC. Esas letras UVR vienen de justamente de un incremento en la resistencia a la luz ultravioleta y mutaciones en estos genes, pues entonces tienen una frecuencia de mutación más alta cuando se exponen a la luz, pues a la luz ultravioleta. En este caso en particular, ustedes pueden ver entonces que las enzimas UVRB, A y B reconocen el dímero de timina. Posteriormente, esto permite el ensamblaje del tercer componente que es UVRC. Funciona como una nucleasa y posteriormente, pues entonces se corta el segmento que contiene el dímero de timina y posteriormente una polimerasa, que puede ser usualmente la polimerasa 1, pero también la polimerasa 3, completa pues entonces este gap que ustedes pueden ver acá. Y eso es otro de los mecanismos de reparación. Me voy a devolver un instante. Este mecanismo de reparación de los daños oxidativos de guanina, así como este mecanismo de reparación por excisión de nucleótidos, se encuentra presente no solamente en bacterias y en general en células procariotas, sino que en la misma forma se encuentra en células eucariotas. Sin embargo, les ponen como que nombres distintos a las enzimas, pero básicamente vienen a funcionar igual. Eh, Otro de los grandes temas interesantes, aparte de todos estos mecanismos generales que les estoy mencionando, es que en términos generales las bacterias tienen una preferencia, y eso se ha visto en muchas bacterias, y lo vemos también en el seminario de hoy con Bacillus subtilis, que las bacterias tienen una preferencia al reparar genes que transcripcionalmente son muy activos. Entonces hay una suerte de preselección de cuáles son los genes que se tienen que reparar y particularmente son entonces aquellos segmentos de ADN que contienen marcos de lectura que están siendo transcritos y en consecuencia esos son los que van a ser reparados más rápidamente. Y para esto, las bacterias tienen diferentes mecanismos. Uno de ellos en Escherichia coli es lo que se llama el factor MFD, que viene de Mutation Frequency Decline, que permite acoplar los mecanismos de reparación a la transcripción. En consecuencia,
por ejemplo, como ustedes pueden ver en esta imagen, durante el proceso de transcripción, la ARN polimerasa se encuentra con una lesión en la molécula de ADN, en este caso puede ser un dímero de timina, por ejemplo, y eso hace que la ARN polimerasa no pueda continuar con la transcripción. Eh, Cuando se frena la ARN polimerasa por un daño y ya hay una fracción de transcripto sintetizado, como ustedes pueden ver en este pedacito verde que está acá, esto hace entonces de que este factor, la proteína MDF, se una a la puede ser ARN polimerasa, desplaza la ARN polimerasa del sitio en donde se está dando la transcripción y recluta el mecanismo de reparación específico para esa lesión en particular. En este caso, se pone el sistema UVR-ABC que ya estábamos mencionando antes. En este caso, entonces, básicamente lo que hace pues FD es como un sistema de vigilancia de la maquinaria de transcripción, y cuando la maquinaria de transcripción se encuentra pegada en algún punto en particular, justamente lo que hace es desplazar y reclutar entonces los mecanismos de reparación. Esto hace entonces en consecuencia que las regiones de ADN que son transcripcionalmente más activas son regiones que tienden a ser reparadas más rápidamente que las regiones que transcripcionalmente son menos activas. Y esto tiene una suerte de lógica en el sentido de que las bacterias reparan lo que están necesitando, por decirlo de cierta manera. ¿Ya? Dentro de las lesiones más importantes que nosotros podemos encontrar en una molécula de ADN, aparte de las modificaciones químicas que ya les mencioné en la clase pasada, y cuando hay una ruptura de una de las dos hebras, posiblemente la lesión más grave que puede sufrir una molécula de ADN, digámoslo así, que yo le mencionaba en la clase pasada justamente con la radiación ionizante, es que se rompan las dos hebras, las dos cadenas en la molécula de ADN. Las bacterias tienen dos mecanismos diferentes para hacer este proceso de reparación. Uno de ellos es por un mecanismo de recombinación homóloga, que lo vamos a discutir en las clases que vienen, cómo se dan estos procesos de recombinación, pero también por medio de una enzima que pues, es una proteína que se llama KUQ, y es una proteína muy peculiar porque lo que hace es unir los extremos que se encuentran rotos. Es una enzima que lo que hace es un reconocimiento de una manera independiente a la secuencia que tienen, y es perfectamente posible que esté pegando dos segmentos que en principio no van juntos, que no empatan juntos. Lo que busca fundamentalmente este sistema, cuando se rompen las dos cadenas, es restaurar la molécula de ADN secundario. Y esto es un tema sumamente importante. Secundario, cuando las lesiones son tan severas, son tan graves, secundario es mantener la información. Lo más importante resulta entonces en mantener la estructura que necesita en esa molécula de ADN. Cuando las células bacterianas están en los procesos replicativos, pues entonces la reparación de las lesiones, cuando se rompen las dos cadenas de ADN, usualmente se hace por recombinación, en el mecanismo que ustedes ven a la izquierda, pero cuando la célula bacteriana no está en un proceso de replicación, es justamente en donde participa la proteína Q, que une los dos extremos, digamos, y que posteriormente con una enzima ligasa ya se hace la unión covalente entre las hebras de ADN. En los casos de recombinación, lo que se hace, y eso lo vamos a discutir mucho más en detalle, participan varias enzimas. Una de ellas es el sistema de reconocimiento de las secuencias Chi,
que es por el sistema que se llama REC-BCD. Lo que hace es reconocer una secuencia específica de ADN, realiza un corte, se genera una cadena sencilla de ADN y posteriormente viene una proteína muy peculiar que se llama RECA, que es la responsable de la recombinación. Y es una proteína que tiene varias funciones y una de ellas es que tiene una alta afinidad por un ADN de cadena sencilla. Lo que hace el sistema REC-BCD dirigido por las secuencias Chi es hacer un corte en la molécula de ADN, particularmente la que tiene una ruptura importante, genera la cadena sencilla de ADN, RECA se une a la cadena sencilla de ADN e inicia en este momento, pues entonces, el evento de recombinación. Con esta recombinación, perdón, me voy un poquito para atrás, con esta unión de RECA a la cadena sencilla de ADN, hace una invasión de cadena y hace entonces un evento de recombinación para que se dé el proceso de preparación. Una condición importante, y es que en los eventos de recombinación que incluye este mecanismo de reparación, es que los eventos de recombinación siempre requieren dos secuencias de ADN que muestren algún grado de homología. Puede ser una recombinación intermolecular o puede ser una recombinación intramolecular. Es decir, cuando las secuencias homólogas que participan en la recombinación están en moléculas distintas, se llama recombinación intermolecular, o cuando las secuencias homólogas que participan en el evento de recombinación están en la misma molécula de ADN, pues es entonces una recombinación intramolecular. En este caso, pues entonces ustedes pueden ver que hay una molécula de ADN que tiene la lesión, otra que está intacta, y esta es la que contribuye pues entonces en el evento de recombinación para aportar la información suficiente para que se dé el proceso de recombinación y se repare la lesión. Si las secuencias son idénticas entre sí, y por eso es importante cuando se menciona que están en la etapa en una célula que se replica, pues entonces una vez que la molécula de ADN se está replicando, se generan copias idénticas. Entonces el evento de recombinación tiene la ventaja de que la reparación por recombinación usualmente restaura la secuencia que se tenía. Si hay un evento de recombinación con secuencias que no son perfectamente homólogas, pues entonces el evento de reparación por recombinación podría generar alteraciones en la secuencia y se introducen cambios en la secuencia, digamos, se introducen mutaciones. En esos eventos, cuando hay daños tan severos en la molécula de ADN, les recuerdo otra vez, lo más importante es mantener la estructura y luego el sistema se preocupa posteriormente por la información o la alteración de la información que se generó. En el caso de cuando no es posible un evento de recombinación para separar pues este daño que implica el corte de las dos hebras, en consecuencia pues entonces las bacterias disponen del sistema Q. Lo que hace pues este sistema Q literalmente es unirse a los extremos que están dañados. En este caso en particular, asumimos que es únicamente un daño, pero pueden darse 2, 3, 4 o 10 cortes a lo largo de toda la cadena de ADN, y eso puede hacer entonces que la proteína Q vaya a unir sitios que no necesariamente son secuencias complementarias entre sí. Al final, si bien es cierto, hay un reclutamiento por parte de Q, es perfectamente posible que las hebras que se van a unir en estas porciones no sean necesariamente complementarias. Otra vez, es más importante restaurar la estructura que tenga la secuencia de ADN más allá que la información que se mantenga. Posteriormente que se da la integración de las moléculas de
ADN por alguna polimerasa, hay una síntesis complementaria y posteriormente, pues entonces hay la participación de una enzima ligasa que es la que une finalmente las dos hebras de ADN. Estos son mecanismos que interesantemente están presentes tanto en células procariotas como también en sistemas superiores, en sistemas eucariotas en particular. Esas enzimas están ampliamente distribuidas en distintos tipos de bacterias y ustedes tienen los diferentes sistemas con muchos nombres distintos para cada una de las diferentes bacterias. Está la enzima Q, a veces puede ser que tenga una primasa, usualmente tienen una ligasa y pueden ser que tengan puede ser otros componentes diferentes que participan pues, en este proceso de preparación. ¿Okay? Eh, y finalmente ya la última parte de lo que les quería mencionar hoy tiene que ver con el sistema SOS. Y otra vez vamos a involucrar al RECA. Me voy un momentito para atrás. Yo les estaba mencionando que RECA es una enzima sumamente interesante porque participa en los eventos de recombinación. Y vamos a ver que tiene otras funciones más, pero el RECA en particular es una enzima que reconoce cadenas sencillas de ADN. Eso es un aspecto sumamente importante. Recordemos que las cadenas sencillas de ADN son moléculas, digamos, que no es apropiado que estén disponibles dentro de la célula bacteriana y usualmente vamos a encontrar muchas proteínas que tienen afinidad por las cadenas sencillas de ADN. Por ejemplo, durante los eventos de replicación del genoma, nosotros vamos a ver que hay una proteína SSB que se une a la cadena sencilla de ADN justamente para protegerla del ataque por diferentes tipos de enzimas nucleases. REGA cumple más o menos con una función muy similar. REGA tiene una afinidad importante por las cadenas sencillas de ADN. En los eventos de recombinación, como vamos a ver en la clase que viene, usualmente cuando se va a ver un evento de recombinación homóloga mediada por RECAM, la cadena sencilla la genera el sistema REG-BCD, pero también la cadena sencilla se puede generar por diferentes mecanismos y no solamente por este mecanismo REG-BCD que lo redirige a través de una secuencia específica en la molécula de ADN que se llaman secuencias SHI. En este caso, cuando participa REG-BCD con las secuencias SHI para generar esa cadena sencilla de ADN, es un evento de recombinación. Digamos, es un evento de recombinación normal o bien es un evento de recombinación que participa en el proceso de reparación de la molécula de ADN. Digamos que esa es la función básica que nosotros vamos a encontrar para REGA. REGA, sin embargo, también funciona en otros escenarios diferentes. Y hay un sistema que se llama SOS, está presente en muchas bacterias. En Escherichia coli participan como 45 genes diferentes. En Pseudomonas son como 15 genes los que participan en estos sistemas. El sistema SOS es un conjunto de genes que se transcriben cuando hay una lesión en las moléculas de ADN. Y el evento lo desencadenan dos componentes importantes. Uno que se conoce como LEX-A, que funciona como represor de la transcripción, y RECA. Cuando las moléculas de ADN están intactas, lo que nosotros vamos a ver entonces es que el represor se encuentra unido, el LEX-A se encuentra unido como represor, es un factor de transcripción, que se encuentra unido a una gran cantidad de genes distintos. O les estaba mencionando, en Escherichia coli el sistema SOS participa en más de 40 genes. Entonces, en condiciones en las cuales no hay daño en la molécula de ADN, lo que nosotros vamos a ver pues entonces es que el LEX-A se encuentra unido como represor a muchos genes diferentes, reprimiendo su transcripción. Dentro de los genes que se regulan por LEX-A está el propio gen que codifica para REG-A. En términos generales, en una bacteria usualmente nosotros vamos a encontrar
bajas concentraciones de REC-A. ¿Ok? Cuando ocurre un daño en la molécula de ADN, particularmente cuando se genera una cadena sencilla de ADN, estas pocas moléculas de REC-A actúan y se unen a la cadena sencilla de ADN que se acaba de generar. Otras proteínas también se pueden unir. Interesantemente, cuando se une REC-A a la cadena sencilla de ADN, hay una degradación del represor. Cuando quitamos el represor, cuando se degrada el represor, en consecuencia ya su función de represión no se va a dar, y eso va a hacer entonces que se empiecen a transcribir los genes que codifican para la respuesta SOS. Y es la transcripción de todos estos genes regulados por LEXA. Entonces, en el momento en que se genera una cadena sencilla de ADN, el REGA se une a la cadena sencilla, se activa el RECA, ocurre la degradación del LEXA, y esto hace entonces que se transcriban los genes, se quita el factor de represión y se transcriben los genes que pertenecen al sistema SOS. Ahora, vean la forma en que lo estoy diciendo. Se activa el RECA y hay una degradación del hexano. Lo que no está muy claro en estos momentos, aún en el 2025, es que si REC-A también no solamente tiene función de unión a ADN de cadena sencilla y su participación en recombinación, sino que no está claro si REC-A por sí mismo o hay algún otro componente que participa en la degradación del hexano. Por eso no estoy diciendo que REC-A degrada el hexano, sino que estoy diciendo que la unión del REC-A a la molécula, a la cadena sencilla de ADN, activa de alguna manera la degradación de LEXA. Este es un tema que en estos momentos no se encuentra resuelto. Ahora bien, conforme más tiempo permanezca REC-A unido a la cadena sencilla de ADN, mayor va a ser la transcripción de todos los genes que participan en el sistema de SOS. Y esto hace entonces que se transcriban todas estas funciones que están mencionadas ahí, y como les decía, son como 40 genes pues puede ser coli. Y eso, dentro de todos esos genes que participan ahí, hay muchos de estos mecanismos de reparación que yo les estaba mencionando antes. Pero también están mencionadas aquí algunos genes que codifican para ADN polimerasas que funcionan en la polimerización del ADN, pero la polimerización del ADN que se encuentra dañado. Y entonces lo que busca fundamentalmente, más allá de mantener la información, es mantener la integridad o la estructura de la molécula de ADN. En Escherichia coli, parece ser que todos estos genes que están indicados ahí son los que se regulan por el sistema SOS. Y ustedes pueden ver ahí muchas enzimas, las mismas enzimas que participan en los eventos de recombinación, LEXA, por supuesto, la función de coproteasa que se le pone a RECA, pero eso vean que yo no he dicho que RECA sea una proteasa como tal, porque yo tengo mis dudas que pueda ser considerada como tal. Y luego también aquí vemos varios de los mecanismos que hemos estado discutiendo antes que participan en los eventos de preparación, y en la misma forma diferentes polimerasas como la polimerasa 2, la polimerasa 5, que es esta 1DC, y DIMB, que es la que codifica por la polimerasa 4. Particularmente la polimerasa 4 y la polimerasa 5 son polimerasas translesión. Veamos esto un poquito más en detalle. En el momento en que se da la lesión en la molécula de ADN y hay una ruptura en la integridad, ya no es simplemente un cambio en la secuencia de nucleótidos o es una lesión de una base, sino que lo que nosotros estamos viendo es una ruptura parcial de la molécula de ADN y se expone una cadena sencilla de ADN, se activan
los dos genes o los tres genes que participan en esta síntesis o esta polimerización de ADN que se llama transfesión, que lo que pueden hacer es reparar, sintetizar la cadena de ADN complementaria que hace falta, aun cuando, o sea, en presencia de la lesión, y que esto implique un cambio en la secuencia de nucleótidos, generando entonces mutaciones. Ojo a lo que estoy diciendo. Significa que cuando se induce el sistema SOS, se induce el sistema para reparar las lesiones en la molécula de ADN a costa de que haya un cambio en la secuencia de nucleótidos. Se mantiene la integridad de la molécula de ADN, se mantiene la estructura de la molécula de ADN, aunque se pierda la información o aunque se cambie la información, pero la célula bacteriana restaura su molécula de ADN de manera tal entonces que pueda continuar con los procesos metabólicos y replicativos que tenga. Entonces, en el caso de la polimerasa 4 y de la polimerasa 5, son entonces enzimas que se llama translesión, es decir, pasan por encima de la lesión y secundario a eso, pues entonces lo que va a suceder es que continúan con la polimerización, muchas veces introduciendo mutaciones o cambios en la secuencia de nucleótidos. En el caso de eh, humo, ahí se requiere de la polimerasa 5, se requiere no solamente de humo C como enzima, sino que en la misma forma de humo D. Recordemos que RECA funciona como es una proteína de reconocimiento de ADN de cadena sencilla y por esta interacción contribuye a la degradación del hexano, que funciona usualmente como dímero. En presencia entonces de ADN de cadena sencilla, se reconoce por el sistema RECA, hay una degradación del hexano, hay una expresión de los genes del sistema SOS, y dentro de eso, pues entonces hay una activación de humo D y en la misma forma se sintetiza humo C y las dos funcionan, entonces las dos juntas funcionan entonces como una ADN polimerasa 5. Y vienen a funcionar entonces como enzimas translesión. En el caso de la polimerasa 4, sin embargo, pues, únicamente DIM-B, que identifica para una enzima de 351 residuos de aminoácidos. Eh, a- las dos enzimas se parecen bastante y tienen funciones básicamente similares en términos de la transición. Estas enzimas, tanto la polimerasa 4 como la polimerasa 5, son enzimas que se involucran en procesos de mutagénesis. Cuando se induce el sistema SOS, hay un incremento en la frecuencia de mutación y es, digamos así, buscando, como les reitero, mantener la integridad de la secuencia o de la estructura de la molécula de ADN, pero las polimerasas 4 y 5 en particular en Escherichia coli, pues entonces pueden continuar con el proceso de la replicación a pesar de la presencia de las lesiones en las moléculas de ADN. Eso hace que se introduzcan entonces diferentes mutaciones en los diferentes puntos. Esto me lo voy a explicar porque es básicamente lo mismo, solamente que la polimerasa 4 y la polimerasa 5 se montan en la maquinaria de replicación de POL3 o de la polimerasa 3 que tienen las bacterias. Ok. Ahora, eso es un fenómeno que ya nosotros estudiamos y que yo creo que les compartí pues este paper, justamente cuando nosotros estábamos estudiando cuál era el efecto que tiene la ciprofloxacina en el genoma de Pseudomonas aeruginosa AG1. Esa es una bacteria que nosotros pues estamos estudiando desde hace muchísimos años este modelo, porque esa es una bacteria que es pan resistente a los antibióticos. Básicamente es una bacteria que tiene un perfil de resistencia sumamente impresionante y también tiene resistencia a la ciprofloxacina. Después le voy a mencionar cuál es el papel que tiene esta bacteria con respecto a los fagos. Pero
Cuando la bacteria se expone a ciprofloxacina, lo que hace es que la ciprofloxacina se une a la ADN girasa y esto hace que se generen fragmentos en la molécula de ADN y esto induce el sistema SOS en pseudomonas. El efecto entonces de la ciprofloxacina es, mediante la interacción con la girasa, romper la molécula de ADN. La topoisomerasa tipo 2, la ADN girasa en pseudomonas, como cualquier otra topoisomerasa tipo 2, en ese corte, giro y pega que hace de la molécula para el superenrollamiento de la molécula de ADN, tiene que hacer un corte doble. Cuando está haciendo ese corte doble es cuando se une la ciprofloxacina con una fluoroquinolona y eso hace entonces que se rompa la molécula de ADN. Eso expone la lesión en la molécula de ADN y eso hace que se active el sistema SOS por el mecanismo que les acabo de mencionar. REG-A detecta cadena sencilla de ADN, degrada el represor LEX-A y se inducen entonces los genes. Cuando nosotros estudiamos este fenómeno en pseudomonas, nos dimos cuenta de un fenómeno sumamente interesante, de que en esa respuesta SOS, debido al daño causado por la ciprofloxacina, la respuesta que se generaba no eran simplemente 45 genes o 15 genes, como se han descrito en pseudomonas, que son parte del sistema SOS, que codifican para funciones de reparación principalmente. Pero además de los genes que codifican para funciones de reparación, se transcriben otra gran cantidad de genes que tienen muchas otras funciones más. Aquí tienen ustedes el transcriptoma que nosotros hicimos y nosotros pues encontramos más de 500 genes que se transcriben diferencialmente en ausencia y en presencia de ciprofloxacina. Lo que nosotros vemos acá es un mapa de calor. En este mapa de calor, creo que ya nosotros lo discutimos antes, hace un reflejo del nivel de transcripción que se tiene. Entonces, hay un conjunto de genes que en ausencia de ciprofloxacina no se transcriben, pero cuando le ponemos ciprofloxacina por un periodo de 2.5 horas o por un periodo de 5 horas, hay un incremento en la transcripción. Pero en paralelo, nosotros vimos también que hay un conjunto de genes, ojo que interesante, que se transcriben en ausencia de ciprofloxacina, cuya transcripción cae significativamente en presencia de ciprofloxacina. Nosotros en este caso en particular no pudimos encontrar el mecanismo por el cual estamos en esa discusión, el mecanismo por el cual ocurre esa represión de genes en presencia de ciprofloxacina. Es como una respuesta a el daño causado por la ciprofloxacina. El sistema SOS que nosotros vemos en pseudomonas se incorpora en la parte superior. Es un sistema que se induce en presencia del daño causado por la cipro. Pero no solamente eso, sino que también particularmente genes que codifican para fagos. Y eso lo vamos a discutir posteriormente. ¿Por qué? Porque los genomas de los bacteriófagos que se encuentran lisogénicos en el genoma de una bacteria, usualmente están en esa fase lisogénica y se controla y se mantienen en fase lisogénica por un represor que evita la transcripción de los genes que controlan el paso de fase lisogénica a fase lítica. Entonces, eso depende de un represor codificado en el genoma del profago, residente en el cromosoma bacteriano. Cuando se da el daño en la molécula de ADN, REC-A activa la función de proteasa que degrada LEX-A y que posiblemente LEX-A también está reprimiendo genes en el genoma del profago, como también otros represores codificados en el propio genoma del profago. Y eso hace entonces que un conjunto de genes
empiecen a transcribir y eso incluye pues entonces los genes que codifican para los profagos. Y eso hace entonces que los profagos pasen de una fase lisogénica a una fase lítica. En presencia de ciprofloxacina, pues entonces nosotros vemos que la bacteria empieza a producir una gran cantidad de partículas virales. Lo que nosotros vimos entonces, en total, vimos un conjunto de más de 500 genes que responden al daño, que es parte de la respuesta, pues, de COS. Y esto es lo que nosotros vimos conforme nosotros colocamos concentraciones cada vez más altas de cipro, pues entonces el número de fagos que se producían en los platos de Petro no ve, pues entonces que la cantidad de platos incrementa sustancialmente. ¿Okay? Y ese es el esquema que nosotros tratamos de completar en este paper, porque nosotros estamos viendo daños a través de la ciprofloxacina mediado por la girasa. Hay un daño en la molécula de ADN que hace que se active el sistema RECA, el sistema SOS. Hay una degradación de LEXA, que es la que conduce a la respuesta pues SOS, como lo vimos antes, que esto pues induce también entonces los sistemas de reparación de ADN, pero en la misma forma RECA degrada el represor de los fagos empiezan a transcribir, se inducen y se forman las partículas virales. Sin embargo, en paralelo, nosotros no dimos cuenta que habían otros genes que participan. Vamos a ver, el daño en la molécula de ADN es una condición de estrés para la célula bacteriana. Y entonces hay otro factor de transcripción, que es un factor sigma, que se llama pues, RPOS, que codifica para un factor sigma que se induce cuando las bacterias se encuentran en condiciones de estrés. Y cuando la bacteria se encuentra en condiciones de pues estrés, se sintetiza el factor sigma. El factor sigma colabora, pues entonces digamos como un factor de transcripción para un conjunto de genes que participan en la síntesis de factores de virulencia, restringen el metabolismo y hacen una disminución en la síntesis de las proteínas. Y esto en conjunto con otras funciones incrementan y cambian mucho el fenotipo de la célula bacteriana. Tiene que ver mucho entonces con los mecanismos de reparación. Con esto quiero decir que los mecanismos de reparación de lesiones en las moléculas de ADN no los podemos ver como mecanismos aislados, sino que como lo vimos en una de las últimas clases, sobre los mecanismos globales de regulación, nosotros tenemos que incluir los mecanismos que causan reparación en las moléculas de ADN que se inducen con el sistema SOS. Cuando la bacteria se estresa por diferentes condiciones, que puede ser incluyendo un daño en la molécula de ADN, no solamente se inducen los cambios o en la síntesis de los mecanismos de reparación de ADN, sino que otra gran cantidad de funciones que son importantes para la célula bacteriana. Como vemos nosotros aquí, en total, el fenotipo SOS de reparación de lesiones en pseudomonas está codificado solamente por 15 genes. Pero tenemos más de 480 genes que se transcriben en estas condiciones de daño en la molécula de ADN, que tiene que ver entonces con muchas otras funciones más, no solamente con la reparación de las lesiones de ADN, sino que muchos cambios metabólicos, incluyendo la síntesis de factores de virulencia y en la misma forma con la inducción de los bacteriófagos residentes en el genoma bacteriano. Y esto creo que era la última de la clase de hoy. Entonces, como síntesis, como conclusiones, todos los sistemas biológicos tienen mecanismos de reparación de lesiones en las moléculas de ADN. En un principio, en un nivel de control, estos mecanismos de reparación de lesiones en las moléculas de ADN buscan mantener la integridad de la función. Cuando el daño es severo, ya sea que hay una generación de cadenas sencillas de ADN o hay una generación de ruptura doble de la cadena doble de ADN, que son lesiones más severas,
la bacteria pasa de una condición de preservación de información a una condición de preservación de la estructura, sacrificando información. Y la respuesta genética que nosotros vamos a ver en los perfiles bacterianos cuando las bacterias son expuestas a cualquier tipo de daño, sea daño metabólico o daño en las secuencias de nucleótidos o en el ADN o lo que fuera, esto hace entonces de que la bacteria, por los mecanismos que ya nosotros hemos discutido de regulación global, hace entonces que la respuesta a daño y en particularmente la respuesta SOS la tenemos que ver integrada como un mecanismo global de regulación de múltiples funciones, de reparación, de inducción de fagos, de factores de virulencia, de modulación de la síntesis de las proteínas, de la modulación de muchas rutas metabólicas y hasta incluso eso puede contribuir a la generación de bacterias mutadoras, bacterias persistentes, bacterias tolerantes y también en la misma forma las bacterias pueden formar, por ejemplo, una mayor cantidad de biopelícula. Uno de los transcriptomas que queremos hacer nosotros justamente es ver cuál es el efecto, no que tiene la ciprofloxacina, como lo vimos en este caso, sino particularmente pues otros antibióticos importantes en la clínica como los carbamazepina. ¿Alguna consulta para la clase de hoy? Todo quedó muy claro. Doc, yo tengo una pregunta, uy, pero no sé Dime, si ya lo mencionó o dime. se me fue. ¿Ese daño al ADN, siempre es de doble hebra o puede ser solo de una hebra? Vamos a ver, vamos a ver. El peor daño que puede pasarle a una molécula de ADN es una ruptura de la cadena doble. ¿Ok? Y eso es una condición, digamos que es la peor situación posible que puede pasar en una molécula de ADN. Y el sistema en donde participa Q, particularmente, es un sistema que lo que hace es unir las porciones fracturadas, rotas, sin importar tanto la secuencia que tengan. Y a veces hasta incluso pues esta unión que se hace acá es casi que una unión sumamente forzada, porque lo que busca es recircularizar la molécula de ADN. Si la molécula de ADN, el cromosoma bacteriano, no se recirculariza, no se puede replicar. Entonces, este sistema lo que hace es, ya vamos a ver, es el último sistema de reparación que tiene la célula bacteriana. Si el sistema no logra integrar la molécula de ADN, la bacteria pierde viabilidad, porque ya no puede replicar su genoma. Y si no puede replicar su genoma, obviamente no se puede dividir, ese linaje se pierde, o esa línea en particular se pierde. ¿Cómo se hace pues este daño? Particularmente con las radiaciones gamma, por ejemplo, que son radiaciones altamente energéticas. En esos casos en particular, pues entonces el daño es muy severo y la célula bacteriana no lo logra reparar. Bien. El daño que sigue, que es menor que el de doble cadena, es el que se generan fragmentos de ADN que te generan porciones de ADN de cadena sencilla. Esas porciones de ADN de cadena sencilla es el inductor del sistema pues SOS. ¿Ok? Y luego tenemos otras lesiones que no son tan severas, que no te generan ni el ADN, ni la ruptura de la cadena doble de ADN, ni la generación de cadena sencilla de ADN, sino que simplemente son lesiones en las bases, como desaminaciones espontáneas o como los dímeros de timina, por ejemplo. O cuando uno tiene translocaciones por algún tipo de molécula o ese tipo de cosas. Las bacterias entonces tienen múltiples mecanismos para reparar esas lesiones, que son las lesiones más pequeñas, digámoslo así. Algunos de estos mecanismos de reparación también son inducidos por el sistema pues, SOS.
siempre y cuando haya intermediación del RECA o una proteína similar al RECA, dependiendo del tipo de bacteria, que es lo que controla el ingreso al sistema, pues SOS que uno tenga en bacterias. Entonces, el peor daño que nosotros podemos ver en cualquier genoma, en cualquier molécula de ADN, es una ruptura doble de las cadenas de ADN. Es una emergencia bacteriana, por decirlo de cierta manera. Doc, digamos, en esa imagen, digamos, aparece el daño en ADN en una sola banda. Es que esa parte no me queda clara, porque lo que tiene entonces Q repara daños cuando hay daños en las dos bandas. Entonces, en esa Vamos a imagen, ver vamos a ver, funciona en este tipo de situación. ajá, Funciona pues en este tipo de situación. En este caso, vamos a ver, para que haya la ruptura de las dos hebras, vos puedes romper una hebra en un punto y la otra hebra en otro punto. Y puede ser que aún se mantengan unidas. ¿Ok? Por eso es una molécula sumamente inestable, que si no se repara pronto, se separa. ¿Ok? ok. Y entre más cerca estén los puntos de corte, más grande va a ser el riesgo. El peor escenario posible es que los dos puntos de corte se den exactamente en el mismo sitio como se muestra acá, por ejemplo. Ok, ¿Ok? entonces cuando ¿Ok? hablamos de un daño en las dos cadenas, no necesariamente el mismo punto. O sea, puede ser en puntos relativamente distantes, pero entre más cercanos estén, se genera una inestabilidad mayor en la molécula de ADN. Ok, ok, ok. Ah, gracias. ¿Más dudas en esta parte? Mira, tengo un inconveniente porque se supone que había una persona que tenía que presentar el seminario hoy y no la tengo como asistente en el curso. Bueno, ¿más dudas con respecto a la clase de hoy? Bueno, si no hay más dudas, vamos a hacer una pausa y voy a tratar de llamar a la persona que nos iba a hacer la presentación del seminario, este, que no la veo presente pues en estos momentos en el grupo. La voy a tratar de localizar y nos conversamos en unos 10 minutos. ¿Está bien?